Bueno, muy buenos días a todos y de verdad quiero agradecer la invitación y yo siempre digo que a mí cuando me invitan a algo me cuesta decir que no, pero después viene un sustito y de verdad, pero es una alegría, un placer trabajar, leer estos artículos, ¿verdad? Ha sido algo muy fascinante, muy especial, ha despertado en mí, ¿verdad? Ciertas inquietudes de cara a estas reflexiones de Rafael Luciani y Marcos Salas, que tienen como tema central siempre este camino sinodal. Salas que presenta, ¿verdad?, el reto del Papa Francisco ante este reto del tercer milenio, una iglesia en clave sinodal, y Marcos Salas desentrañando la reforma del Papa Francisco. Y este contexto, ¿verdad?, que, como decía, nos orienta a todo este proceso que se está dando hoy en la iglesia sobre este camino sinodal, este sínodo que tiene un sentido y un significado tan especial dentro de la iglesia y que ese contexto de todo lo que a lo largo de estos 11 años de pontificado del Papa Francisco, quizá una idea clave que fortalece o que tocan, ¿verdad?, a ambos autores es el tema de la reforma. La reforma de la iglesia. Luciani empieza hablando acerca de esa reforma que se va dando desde el Concilio Vaticano II, esa reforma que se ha ido dando en muchos concilios que siempre tienen como eh, la intención de dar una respuesta ante crisis, ante situaciones, ante realidades que puedan poner en riesgo todo el caminar de la iglesia, todo ese proyecto de salvación de Dios que ha confiado a la iglesia, y la iglesia entendida como pueblo de Dios, entendida como esos bautizados que estamos llamados a ir edificando, construyendo, haciendo presente una humanidad diferente, una humanidad nueva. Y por eso, dentro de esa reforma que quizá muchos de nosotros hemos sido como testigos de todo el proceso que se va dando, ese proceso lento que dura años para poder asimilar en su totalidad todo lo que es este mensaje o esta reforma del Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII tenía como una palabra clave fundamental al referirse a este concilio como una actualización, ese actualizar la iglesia. Y Pablo VI, que fue también, ¿verdad?, de los que iniciaron y trabajaron, colaboraron, ¿verdad?, en este proceso del Concilio Vaticano II, habla de una renovación, renovar la iglesia, transformar esa iglesia. Son como esas palabras claves. Yo recuerdo en mis tiempos de formación que estábamos y se hacía un seminario sobre el Concilio Vaticano II, quizá una de las ideas que nos quedó en el estudio y la reflexión del Concilio Vaticano II, del documento del Concilio Vaticano, fue esa idea de volver a las fuentes, volver a esa iglesia evangelizadora, esa iglesia de los discípulos, esa iglesia que fue por todo el mundo transformando, llamando a esa conversión a todos, judíos, paganos, a todos los rincones del mundo, ese deseo de que ese evangelio que ellos habían palpado, escuchado, meditado, contemplado a través de la palabra hecha hombre y que llamaba a esa transformación de la humanidad, era como ese sentido de volver a ese ideal de humanidad, esa humanidad que se fundamenta en Jesucristo, el Dios que se hace hombre. De los autores, Rafael Luciani y Marcos Salas, es extensa, ¿verdad?, su biografía, podemos resumirla, ¿verdad? Ambos teólogos, Luciani, venezolano, doctor en teología, estudiado en la Universidad Gregoriana, ha participado, ha dado clases, sobre todo, ¿verdad?, ha colaborado mucho con la iglesia latinoamericana a través del CELAN, al igual que Marcos Salas,
Marcos Salas, panameño, que hoy colabora en la Universidad Javeriana, que también ha participado en muchas actividades pastorales, formativas dentro de Panamá, y también como profesor, teólogo, ha colaborado en distintas universidades y centros teológicos de América Latina, en el CELAN, Puerto Rico, Venezuela y otros lugares, ¿verdad? Y ambos han escrito diversos artículos y libros que en los últimos, ¿verdad?, tiempo han como que fortalecido este sentir y todo lo que significa para nosotros hoy la experiencia de este camino sinodal. El Papa Francisco va como a retomar o a darle continuidad a esto que inició Juan Pablo II, el Papa Benedicto, ¿verdad? Ese seguimiento, esa aplicación, esa asimilación del Concilio Vaticano II, pero Francisco de una manera más directa habla de esta reformación o reforma de la Iglesia, de esa reforma en las estructuras, esa reforma en la evangelización, en la vida pastoral, en la acción pastoral, esa reforma de esa visión de iglesia y de humanidad que estamos viviendo, y utiliza mucho un término que dentro de la experiencia del Papa Francisco como arzobispo en Buenos Aires y miembro del CELAM, esa visión que nos señala el documento de Aparecida de la conversión pastoral. Toca mucho, de hecho, el Papa Francisco cuando escribe la Evangelium Gaudium, en algunos momentos, algunas conferencias episcopales en sus visitas a Límina, regalaba el documento de Aparecida, pero definía la Evangelium Gaudium como una traducción mal hecha por él de este documento de Aparecida. Esa visión pastoral que tiene como un mensaje clave la conversión. Ese cambio de mentalidad, de actitud, de manera de ver la iglesia, de manera de ver ciertas situaciones dentro de la comunidad y entender eso, que la iglesia no es una ONG, no es una institución benéfica o social, sino es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios que tiene como misión la transformación de la humanidad. Y para transformarla, la iglesia, que somos todos, que es el pueblo de Dios, pastores, consagrados, laicos, todos los miembros de esta gran familia, y ese sentido de sinodalidad que hace referencia a eso, a todos los que vamos caminando juntos en este proyecto, tienen esa misión de ir llevando a nuestra iglesia a esa identidad de pueblo de Dios llamada a ser una iglesia misionera, que estudia, que profundiza, que reflexiona, pero que toda esa reflexión teológica debe siempre desembocar en la misión, en salir, en ir a buscar a ese pueblo que se ha ido extraviando a través de esas diversas realidades que hoy atentan contra la integridad, contra el conocimiento, contra la fe, contra esa misma dignidad del ser humano. Es una llamada a una conversión eclesial permanente. Volver a esa eclesiología de pueblo de Dios, un pueblo que camina, un pueblo que tiene una visión y una vocación específica. Una conversión que responde a ese modelo de iglesia como pueblo de Dios, reformando muchas cosas que quizá a lo largo de la historia, en momentos difíciles del caminar de iglesia, se fueron deteriorando, se perdió el sentido, se perdió esa identidad de muchas de las estructuras o de la identidad de muchos de los agentes que tenían esa misión de llevar el evangelio desde la propia vida, desde el propio testimonio. Y se fue en medio de muchas situaciones que a lo largo de la historia, como conocemos, la identidad misma del sacerdote, de aquel misionero, de aquel que está llamado a anunciar con su vida, con su entrega, su sacrificio, su desprendimiento, esa buena noticia. Esa historia que ha impregnado de situaciones que han deteriorado,
abusos de poder económicos, abuso de una conciencia no clara, es decir, tantas situaciones que deterioraron y que ya desde Trento se venía como mirando esa manera de ir cambiando esa realidad que el Papa Francisco tiene claridad de que hay que volver a esa identidad del pastor, esa figura tan común, ¿verdad? Que repetimos del pastor con olor a abeja, que no es que el pastor, lo importante es que huela o que tenga el olor de abeja porque se impregna del olor de ella, sino que la oveja, con ese pastor que está cercano, que está junto a ella, que camina con ellas, percibe el olor de la oveja. Y por lo tanto la oveja, cuando siente el aroma, el olor de su pastor, que no es agradable, confía, se abandona, sigue al pastor, es decir, volver a esa identidad de lo que es el sacerdote. Es un proceso de conversión que tiene como elemento clave y fundamental la escucha. Eso que a lo largo de este proceso de sinodal se ha tratado de buscar a través de opiniones, de familias, jóvenes, de muchas personas en el mundo, ¿verdad? Ese escuchar el sentir, el deseo de cómo estamos viendo la iglesia, las situaciones difíciles de la iglesia, las esperanzas que nosotros sentimos en el caminar de esta iglesia, es decir, ese proceso que tiene una dimensión que abarca a toda la iglesia, es decir, a todo el pueblo de los bautizados y que trata de llevar a esa específica forma de vivir y de actuar, del vivir y el obrar. La sinodalidad, como señalan ambos autores, no es un tratado teológico, no es un eslogan, no es un concepto de moda. La sinodalidad es la misma naturaleza de la iglesia, es el modo de ser de la iglesia, la identidad de la iglesia, un pueblo que camina junto, un pueblo que va dando en las dificultades, en los retos, en las necesidades, en las alegrías, pero también en las situaciones difíciles, un pueblo que camina, que avanza, cada uno de acuerdo a su misión, su carisma, su responsabilidad dentro de este pueblo de Dios, es ese pueblo que unido le va dando una nueva forma, un nuevo estilo, una nueva misión a la iglesia, donde en comunión pastores y fieles integran esta forma específica de vivir y de actuar. Una sinodalidad se va a manifestar en la vida y en la misión de la iglesia. Y elemento constitutivo para poder llegar a ese caminar juntos, a ese proceso que nos lleva primero por esta realidad o esta experiencia de la conversión, cambiar estructuras, cambiar nuestra manera de ver la iglesia, nuestra manera de sentirnos iglesia, cambiar todo lo que quizá hemos sido hemos absorbido, ¿verdad? A través de la historia, de la vida de cada persona, en donde el Papa también va señalando mucho ese término de la mundanidad que entendemos, esas cosas que a veces alteran a la persona, creando un mundo, más que la creación misma, ¿verdad? Creando un ambiente, creando un espíritu de indiferencia, de desigualdad, de injusticia, de tantos conflictos que atentan contra el querer de Dios, que es el bienestar, el desarrollo, el progreso, el ir transformando la humanidad. Por eso, elemento constitutivo para esto es la escucha. Es como una de esas palabras claves que en estos artículos, ¿verdad?, va presentando como algo fundamental, la necesidad de escuchar a la comunidad, la necesidad de escuchar a cada persona en su ambiente, en su continente, en su realidad, en su responsabilidad, en la sociedad, en la iglesia, esa escucha de la iglesia que queremos, esa escucha de la iglesia que soñamos, ese escuchar
caminos que nos conducen a edificar una nueva humanidad que implica la conversión, el cambio hacia una auténtica reforma en nuestra iglesia. Es una reforma que implica la conciencia de las dificultades, las incomprensiones, las estructuras cerradas, las ideas, corrientes, modas, pensamientos que alteran esa realidad de ver al ser humano en su totalidad, esa visión amplia de la humanidad y de esa obra de la creación amurallada por ataques, por inconformidades y por tantas situaciones que el Papa Francisco ha sido víctima de ellas. Pero que el Papa Francisco no se detiene en estas cosas, sino que ha puesto su mirada en ese impulso que debe tener esta propuesta, que considera, y lo considera, ¿verdad?, de estos autores, como ese legado más importante que dejará el Papa Francisco. Esto que para nosotros ha sido fundamental en el caminar de la iglesia, estas reformas que se han dado, el poder alcanzar ese objetivo, esa meta que se propone de hacer una iglesia sinodal, es la reforma más significativa, más importante, necesaria hoy en día del pontificado del Papa Francisco. Francisco es un teólogo, pastoralista, con esas raíces latinoamericanas, que ha vivido también ese proceso de sinodalidad, de diálogo, de caminar juntos, de hacer proyectos en comunión a lo largo de su ministerio en este continente latinoamericano, en su participación en esto que es tan especial y que lleva siempre en el corazón el CELAM, y que ha tratado de llevar esa reflexión teológica a la praxis pastoral, a la acción pastoral y misionera de la cual debe identificarse su iglesia. Por eso, ideas, palabras claves para la comprensión de o lo que he percibido, ¿verdad?, valioso en estos artículos, son primero la reforma, la necesidad de transformar, de reformar. Y esa reforma que tiene como fundamento, como aspecto básico para alcanzarla, la conversión, cambiar la mentalidad, cambiar esa mirada de lo que comprendemos de muchos aspectos de la iglesia y volver a esa mirada en la primera evangelización, en esa primera llamada, en ese ideal de Cristo, que todos sean uno, que caminemos juntos y hagamos presente ese reino de Dios. Y como elemento esencial y fundamental en este proceso sinodal, recuerdo cuando hubo esa experiencia de la Asamblea Eclesial hace algunos años antes de iniciar este proceso sinodal, en esa asamblea, dentro de los grandes retos que se planteaban, quizá el reto más grande de la humanidad es saber escuchar, es estar atento a lo que el otro me dice, a lo que los pueblos anuncian, a lo que mucha gente grita en sus silencios, en esa necesidad de dialogar, de que se escuche y que en esa escucha ir encontrando el camino que nos lleva a una iglesia sinodal. Muchas gracias. Bueno, buenos días. No sé qué decir. Bueno, ante tanta docencia que nos da Monseñor, pues hacer también comentario de este artículo que he leído, tanto de pues estos dos, que Monseñor muy bien lo ha dicho, Rafael Luciani y Serena Nochetti, teólogos, grandes teólogos, y también Marco Sala, teólogo panameño, ¿no? Pues en el marco, a nivel general, pues veía que nos enfatiza sobre todo dónde tenemos que estar como iglesia, que necesitamos siempre impulsados por el Espíritu Santo, ¿no? Un despertar, yo pensaba más bien, un despertar y un volver a la esencia de ser y hacer de Cristo, es decir, pobre entre los pobres, porque se nos ha olvidado que somos, pues, imagen de Cristo. Permanecemos una iglesia totalmente alejada
y pues no cercana, y es lo que pues se transmite en ese texto, ¿no? Una iglesia como lugar acogedor donde todos puedan participar y sentirse abrazados ante tantas situaciones humanas que nos aquejan hoy día. Es lo que yo vi reflejado en este texto de Luciani y de Nochetti, ¿no? Entonces, de manera personal, algo que me encantó y pues se lo comparto también y lo vi en las clases de eclesiología justamente porque todo compendio, este artículo pues resalta mucho esta parte, la eclesiología de Francisco, ¿no? Lo que quiere para la iglesia del hoy. La novedad de Francisco, su simplicidad, el motivo, la persona y el reto, su aplicación. ¿Por qué la simplicidad? Vemos un papa totalmente cercano y sencillo en todo lo que hace, en todo lo que dice, ¿sí? Que trata pues de transmitir eso pues, con lo que hace, valga la redundancia. El motivo, la persona, le interesa siempre la persona humana, la dignidad, y es lo que pues Cristo pues vino a hacer el mundo también, resaltar la dignidad del ser humano. Y el reto, su aplicación. ¿Por qué su aplicación? Porque hoy día estamos viviendo realidades, en muchas partes se está viviendo el proceso sinodal, sin embargo en otras no se ve, entonces hay como una incongruencia desde ese sentido, por eso pues resalté esos 3 puntos. Y me encanta también y los invito a leer el artículo, ¿por qué? Porque el mismo Papa Francisco pues se refleja en el texto que pone de manifiesto que todo lo que está haciendo no lo ha inventado él, ni lo soñó luego de una noche de indigestión, dice el Papa Francisco. Una de las riquezas de este contexto que nos coloca frente a su preocupación es de tener una conversión pastoral. Muy bien nos lo compartía Monseñor, palabra clave, conversión pastoral. Y esa conversión no se inicia comunitaria, sino se inicia primero interiormente. Entonces, algo que resalta mucho el texto, ¿no? Donde se rompan estructuras mentales que mantenemos en nuestra iglesia a través de un caminar juntos que implique una apertura, diálogo, escucha y participación activa de los laicos. El laico como sujeto activo de pues todo este camino sinodal, porque pues algo que como iniciaba al principio, algo que hemos olvidado también es la participación de los laicos. Entonces lo que queremos como iglesia es que participen todos en común pues para un mejor construir el reino de Dios, ¿no? Aquí en la tierra. Y pues que implique el diálogo, la escucha, la participación activa de los laicos, es decir, una iglesia en salida, y esto pues sí es comentario personal también, y no una iglesia encerrada en sus paredes ornamentadas, ni escondida bajo sus finos encajes, porque tendemos a poner murallas en todas estas cosas de que se ve bonito, que se ve curioso, que se ve esto, pero no estamos llegando a la persona como tal, ¿no? Entonces es lo que nos invita el texto a leer. Y dice Francisco, solo lo está aplicando todo lo que junto a cardenales habían conversado en el cónclave y dijeron las cosas que había que cambiar. O sea, estas palabras son de Francisco, textualmente pues las saqué del escrito también y les recuerdo que la hermana Rosemary nos las comentó en clases también, de que pues, Francisco en una conversación en la apertura del sínodo les dijo eso a los cardenales también. Yo estoy haciendo lo que conversamos un día, lo que queríamos que cambiara, pero hoy estamos viendo que muchos cardenales, muchas personas también dentro de la iglesia, nosotros mismos no queremos cambiar esas estructuras mentales y nos mantenemos con el ayer y pues no estamos en el hoy, ¿no? Algo bonito que pues que dijeron hace poco es, miremos el ayer, pero practiquemos el hoy. Miremos al ayer y vivamos el hoy con totalmente intensidad, ¿no? Entonces, por eso resaltaba esto. A todo esto, pues la lectura me surgió una pregunta, o más bien 2. ¿Cómo estamos viviendo la conversión pastoral en nuestras realidades eclesiales, donde estamos ahorita mismo? ¿Está sucediendo o solamente es una utopía? ¿Cómo la estamos viendo? ¿Sí? Y estas respuestas las podemos encontrar en 3 aspectos enfatizados por los autores. En uno, el reto de caminar juntos, ¿cuál es? No se lo voy a decir para que, pues, una vez llegue la revista la puedan leer. El nuevo modelo institucional que quiere Francisco, cómo es, y por último, el camino de compromiso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿No? Entonces, pues, los invito a leer este gran artículo que en realidad son 2. El primero, pues, que se llama Francisco ante el reto del tercer milenio, la iglesia sinodal, y propiamente el de Desentrañando la reforma del Papa Francisco, que es del teólogo Marco Sala, pues colocaba yo, cuya finalidad es en el comprender el quehacer del Papa reformador, el Papa del cambio, ¿sí? Ilustrando en un trípode su decir, su estar
y su hacer. El trípode que pues, nos ilustra el teólogo Marcos Salas de Papa Francisco, siendo un estilo de pastor cercano a los demás, menos doctrinal y más querigmático, porque tendemos a encerrarnos en lo que dicen los textos, en las rúbricas. Hemos escuchado mucho eso, tendemos a encerrarnos en las rúbricas, lo que dice el texto en rojo, pero no vemos más allá. Y pues siempre el Papa Francisco nos invita a eso, a ver más allá. Y por último, pues aprendiendo con todo esto a reconocer nuestras fallas ante un sistema burocrático y que demos entrada a la participación de todos. Esto también es conversión, la conversión pastoral, impregnando así a la sociedad, no de una moda, decía Monseñor también, que lo resalta Marco Sala, no una moda que pasa con el tiempo, sino una forma de ser y de actuar como iglesia. Pues es lo que le puedo compartir en cuanto a comentario de la revista Popular.